Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas las personas que se encuentran en este momento conectadas. El día de hoy estamos haciendo este Facebook Live em, como una de las estrategias de difusión para entender un poco el nuevo modelo de datos que fue adoptado a través de la resolución 1337 del 4 de octubre de este año. A través de esta resolución, el ICANN adoptó los términos de referencia y la versión 4 del modelo de datos para los programas de arqueología. En esta ocasión, Carlos Reina, investigador del área de patrimonio, nos va a contar un poco cómo, o nos va a explicar cuáles son los principales cambios de esta versión 4 del modelo de datos para los programas de arqueología preventiva. Dará a conocer algunos de los videotutoriales de la fase de registro y de la fase de aprobación del plan de manejo arqueológico de los programas de arqueología preventiva que pues, se van a realizar y cuáles son los insumos para el diligenciamiento del modelo. Compartirá un formulario por el cual podrán todas las personas que están conectadas en este momento hacer las preguntas que consideren pertinentes y además nos podrá contar cuáles son esos elementos que se van a tener en cuenta para la revisión y la evaluación de los datos que sean entregados a través del nuevo modelo. Eh, en este sentido, pues le damos paso a Carlos para que nos cuente un poco cuáles son los cambios que se vienen con este nuevo modelo esta nueva versión del modelo de datos. Y les recordamos que a través de un formulario que se les va a compartir a través de esta, mm, de, del evento, podrán hacer todas las preguntas que consideren pertinentes y serán resueltas a través de Internet. El propósito pues es poder hacer de este evento algo un poco más fluido y pues quedamos atentos a cualquier duda que les pueda generar este nuevo modelo de datos. Carlos, adelante. Ok, muy buenas tardes. Qué pena con ustedes, pregunto si ya se está visualizando la presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo a quienes nos escuchan y también a quienes nos escucharán, ya que esta presentación, digamos, quedará guardada y será un insumo como tal para, pues, para revisión y futuras consultas sobre aspectos generales del modelo de datos. Bueno, entonces será una presentación ejecutiva sobre los principales cambios que tenemos en el modelo de datos que se presentan en esta versión 4 en comparación a algunas de, pues a la versión pasada del mismo. Adicionalmente, pues se presentarán una serie de insumos y bueno, con esto damos inicio a la presentación. Bueno, el objetivo de esta presentación claramente es presentar el modelo de datos de almacenamiento geográfico del ICANN en su versión número 4. Adicionalmente, se van a presentar una serie de insumos que van a favorecer el diligenciamiento del modelo de datos. Esta serie de insumos, digamos que ya están publicados en Internet, se publicaron hoy, pero ya entraremos en detalle. Y adicionalmente habrá un formulario de preguntas en el cual pues se harán una serie de preguntas que se tengan sobre el modelo de datos. La gracia de este modelo, pues la gracia de este formulario de preguntas es que no estemos cerrados únicamente a responder las preguntas que vayan a surgir pues en esta presentación, sino que realmente quede como un formulario permanente en el cual se vayan haciendo preguntas y estas preguntas obviamente pues serán respuestas pues a vuelta de correo claramente. Y un segundo punto de este formulario, digamos, el por cual se buscó esta estrategia, es reunir todas las preguntas y detectar aquellas preguntas frecuentes que tengamos sobre el modelo de datos, con lo cual podamos construir un formulario, bueno, un pequeño documento de preguntas frecuentes, el cual estará publicado también. Este se pretende subir junto con una guía de diligenciamiento del modelo de datos, la cual también estará pues pronto para su consulta. Entonces, dando inicio a la presentación, esta es la agenda que se propone pues, para esta reunión, presentación. En medida, pues se presentará el modelo de datos, donde se presentan los principales cambios de acuerdo a las normativas nacionales y al diagnóstico realizado a partir de mesas de trabajo y observaciones recibidas. Este trabajo se hizo por parte pues tanto a nivel interno del instituto como pues por parte de usuarios externos. En una segunda parte, que ya es un poco más pequeña, se presentan algunos de los insumos
algunos de los insumos que se han desarrollado para la ayuda al diligenciamiento del modelo de datos y por último se comparte el formulario de preguntas. Entonces, dando inicio a la presentación de 4 del modelo de datos, entonces lo primero es aclarar el proceso pues, de modificación que ha sufrido este modelo. Entonces, digamos que este proceso de modificación se inició desde finales del año 2020, desde donde hemos realizado una serie de mesas de trabajo a nivel interno en el instituto, así como reuniones con usuarios externos, tanto porque los usuarios externos han buscado al instituto, así como el instituto también apoyándose en la opinión de expertos sobre temáticas específicas para realizar las modificaciones o sugerencias pertinentes. Por otra parte, se analizaron los comentarios y aplicaron los pertinentes del formulario de comentarios del modelo de datos, el cual fue un formulario de Google que estuvo publicado hasta el 8 de febrero de 2021, donde se recibieron 30 comentarios en total de 27 usuarios diferentes. Digamos que este proceso produjo pues las modificaciones, pero digamos que las modificaciones se buscaron en las cuales no perdiéramos la estructura del modelo que ya se tenía, y este se publicó el 4 de octubre de 2021. Hay que tener en cuenta que los programas de arqueología preventiva que se encuentran registrados antes del 4 de octubre de 2021 podrán continuar aplicando la versión anterior al modelo de datos. Sin embargo, aquellos que están registrados después del 4 de octubre, pues tienen que aplicar esta versión número 4. Aquellos programas de arqueología preventiva que quieran migrar, que estén en este momento en la versión anterior y quieran migrar a la versión 4, lo pueden hacer perfectamente, solo que deben informar al instituto sobre esta modificación. Algo que es importante y que sí tiene que quedar resaltado es que bajo ninguna circunstancia se deben funcionar las dos versiones del modelo de datos, la anterior que sería la 3 y la versión 4. Entonces, dando como este contexto general de las modificaciones y aquellas reglamentaciones que se deben tener en cuenta, digamos que iniciamos ya con algunas de las, pues, con las modificaciones en sí del mismo. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que en las versiones anteriores teníamos dos archivos en los cuales se encontraban las capas de información geográfica que conforman este modelo. Entonces, estas dos tipos de archivo eran archivos vectoriales, pero por un lado teníamos archivos Shapefile y por el otro GeoPackage. Sin embargo, dado, pues digamos, una serie de dificultades y también de sugerencias, en este caso solo vamos a tener un tipo de formato de archivo vectorial, el cual es archivo Shapefile. Entonces, en este sentido, todas las capas de información geográfica, valga la redundancia, se encuentran en Shapefile. Entonces, esto nos genera primero una estandarización en el tipo de archivo de empleado, tanto por el usuario como también la evaluación por parte de la identidad. Bueno, un segundo cambio que se presenta, digamos que ya es un cambio que se hace pues, por obligación a nivel normativo, es el cambio de sistema de referencia geográfico. En este momento ya se pasó a un sistema de referencia proyectado, el cual es el ZM12, el origen único nacional. Claramente esto se hace porque dados los lineamientos del Instituto Geográfico Adult 5DAS, en el cual pues aclara y reglamenta este sistema proyectado como el sistema de referencia nacional a través de las resoluciones 471 y de la resolución 529 del 2020. Para utilizar este sistema de referencia, pues digamos que obviamente va a variar según el gestor de sistemas de información geográfica que tenga, pero se recomienda utilizar, digamos que la última versión, en el cual ya en la librería de sistemas de referencia, pues van a encontrar claramente, pues este sistema de referencia de origen único nacional para tener en cuenta y para que, digamos, tengan también como facilidad en su uso. El código EPSG de este sistema es 9377. Las capas de información geográfica que ustedes descarguen de la página del instituto, digamos que ya cuentan con este sistema de referencia. Sin embargo, pues sería bueno si tienen la última versión del gestor que estén utilizando. Otro de los cambios que se presentan, digamos, y que también se da acorde a las normativas nacionales, es la organización jerárquica del modelo y bueno, y otra serie de cuestiones que cambiaron, digamos, de acuerdo a la norma técnica 5661 y la ISO 19110, digamos que las cuales nos dan unos parámetros
sobre la catalogación de objetos geográficos y realmente sobre el modelamiento espacial. Espacial geográfico. En este caso, nuestro modelamiento se dirige claramente hacia la arqueología y lo estamos modelando de cierta manera. Entonces, digamos que de este modo, el modelo se organiza de acuerdo a una serie de temas, de los cuales se desprenden grupos y de los cuales se desprenden objetos. Suena de pronto que hay un gran cambio y una gran referente a lo que se tenía anteriormente, pero realmente es una cuestión de organización. Los objetos vamos a encontrarlos en este momento como las capas de información geográfica que ya hemos trabajado anteriormente. Acá vemos un poco más claro esta estructura jerárquica, la cual está por temas en un orden superior de la jerarquía, seguido por grupos y seguido por los objetos que realmente vienen siendo las capas de información geográfica o la tabla en este caso. Bueno, esto permite, esta organización, digamos que organiza de acuerdo a temáticas y no de acuerdo a las fases del programa de arqueología preventiva como se encontraban en la versión anterior. Entonces, esto nos da claridad y facilidad para usar un único modelo para todo el programa de arqueología preventiva, el cual se va actualizando a medida que corresponda, ya sea por la presentación de información en una nueva fase del programa de arqueología preventiva o porque los datos que se obtuvieron, los datos aumentaron o cambiaron. Entonces, para recordar un poco, en la versión anterior teníamos separados por carpetas la fase de registro, la fase de aprobación de plan de manejo arqueológico y la fase de implementación de plan de manejo arqueológico. Entonces, según la fase, pues estábamos utilizando las capas de información que se encontrarán dentro de esa carpeta. Pero digamos que esto había generado una serie de confusiones en entender que realmente las capas simplemente lo que hacíamos era irlas actualizando con la nueva información que fuéramos pues obteniendo o capturando, digamos, según los datos. Entonces, en este sentido, el modelo, al tener organizadas de nuevo la información por grupos, lo que hacemos es estas capas los vamos actualizando independientemente de la fase en la cual se encuentre, pues digamos, en general el programa de arqueología preventiva o incluso cada uno de los polígonos específicos que se tengan. Bueno, perdón. Carlos, Digamos que ¿sí? qué pena, lo interrumpo. Eh, Era para informarle a las personas que nos están acompañando en la transmisión que tenemos un problema con el formulario de preguntas, pero en unos minutos lo vamos a enviar de nuevo para que pueda ser accesible a todos. Por alguna razón se estaba conectando un poco mal, pero ya en unos minutos vamos a hacer el envío del nuevo formato, ¿vale? Entonces, era solo para eso y si quiere podemos continuar. Ok, ¿se acuerda la página? ¿Tiene el link, Héctor? Para que lo enviemos, es supremamente importante Ujú. el formulario. Sí, sí, sí. Ah, ya, vale. Ah, vale, perfecto. Sí, Perfecto. por favor, Bueno. me lo envía y yo lo comparto con la Oh, ok, administración. Ujú. ok. Gracias. Bueno, entonces, continuando, tenemos ya que esta organización pues, nos crea una forma diferente de organizar las capas de información geográfica. Entonces, en este sentido, cuando entramos a este link donde está el modelo de datos, digamos, al descargar los archivos que están en esa pestaña de modelo de datos, vamos a descargar un archivo comprimido, un punto .rar, si no estoy mal, y al descargarlo, digamos, y descomprimirlo, vamos a encontrar que tenemos una carpeta que dice modelo de datos para arqueología. Al abrirlo, vamos a encontrar que esa carpeta pues tiene una serie de subcarpetas que digamos en este caso en la organización jerárquica que vimos serían los grupos en su mayoría. Entonces dentro, según la capa de información geográfica, esta se va a encontrar en cada uno de los grupos que correspondan. Entonces, para dar un ejemplo, para la fase de registro, pues claramente no vamos a utilizar todas estas carpetas que estamos encontrando, sino simplemente vamos a utilizar la carpeta de zona de estudio, en la cual se encuentra el polígono general y el polígono específico, y esta información claramente la vamos a ir, pues la vamos a descargar y la vamos a diligenciar. Digamos, para dar más detalles sobre cada una de las fases y cómo se utiliza el modelo de datos según la fase del programa de arqueología preventiva, digamos que ya hemos creado unos tutoriales, en este momento ya tenemos 2 de los tutoriales y esperamos tener el resto. Entonces digamos que ahí entrarían en mucho más detalles este tipo de, pues cómo se explicaría esto. Bueno.
si bien se cambió como tal la estructura jerárquica y la forma de organización en carpetas de la información, pues realmente seguimos, el modelo de datos mantiene su estructura, digamos que mantiene su estructura donde tiene toda una serie de capas de información geográfica interconectadas. Lo importante, digamos, de esta estructura, que la vemos en este diagrama de entidad-relación, es que la información no solamente está conectada a nivel espacial, por sobreposición espacialmente, sino que realmente también se encuentran en su estructura. Entonces, digamos que por eso es fundamental todo este tema de los IDs y cómo esta información de los IDs nos va a permitir como tal, pues conectar toda la información. Si gustan, entonces ya iniciaremos a ver cada una de las modificaciones que se tienen sobre las capas y si me permiten 2 segundos para enviar el link para hacer el formulario, del formulario de preguntas. Entonces les pido 10 segundos, por favor. Tranquilo, Carlos, ya tenemos el enlace bien, entonces no se preocupe. Ah, ok, ya. Igual ya lo envié por si acaso. Vale. Entonces vamos a ver las modificaciones que se tienen para esta versión. Entonces la primera modificación que tenemos es pues, a nivel esto de estructura que está más enmarcado como a nivel normativo, pero también pues hay algunas cositas que se plantearon de acuerdo a los comentarios, digamos que ya las vimos a grosso modo, y vamos a comenzar a ver ya modificaciones específicas sobre los archivos. Entonces, digamos, algo que vamos a ver es que algunas de las capas se dividieron, por otra parte se crearon nuevas capas de información. Adicionalmente se crearon unos atributos, otros se eliminaron para quitar redundancia en los datos que estamos obteniendo. Algunos de los dominios también se crearon nuevos dominios. Y adicionalmente hay un cambio en la entrega de la información, también para estandarizar cómo la información se está pues entregando al instituto y que pueda ser, digamos, mucho más fácil y ya un procedimiento definido, tanto de entrega como de revisión de la misma. Bueno, el primer cambio que existe y que puede llegar a ser un poco, digamos, complejo, pero realmente va a facilitar mucho, es sobre el cambio en la construcción del ID. Entonces, digamos que con base en los comentarios se detectaron posibles inconvenientes. Entonces, con el objetivo de solucionarlos, pero sin generar cambios drásticos, fue necesario, digamos, normalizar la longitud de caracteres de los ID. O sea, que cada componente del ID debe cumplir una longitud de caracteres obligatorias y de esta forma se evitan, digamos, algunos de los problemas que se han detectado. Entonces, al que cada componente tener una longitud definida, digamos que esto no va a crear problemas de duplicidad en la información. Entonces, digamos que por ejemplo, para el ID de polígono general, tenemos que son 8 caracteres obligatorios, digamos que ya los caracteres que aparecían ya tienen que ser obligatorios, y digamos que se tienen una serie de instrucciones para conformarlo. Entonces, digamos que esa serie de instrucciones para conformarlo es para los programas de arqueología preventiva, digamos que es en lo que nos estamos enfocando, es una letra R seguido de la resolución de aprobación de registro, seguido de la letra A y seguido de los 2 últimos dígitos del año. Pero para que siempre ajustar la longitud de 8 caracteres y digamos que siempre se hace ID en todos los polígonos específicos y digamos que esto nos permita solucionar una serie de problemáticas que se estaban presentando. Entonces, el número de la resolución se debe ajustar a 4 caracteres. Entonces, digamos que, por ejemplo, para la resolución 250, el código de resolución quedaría en 0250, ajustando a la longitud de caracteres, sin cambiar, digamos, el valor como tal. Digamos que para cada una de las capas de información geográfica, cómo se crea cada uno de los IDs, ya tenemos el video tutorial de la fase de aprobación de plan de manejo arqueológico, el cual ya les daremos el link y ahí se explica para cada una de las capas cómo se crea este ID y digamos que pues va a facilitar realmente su construcción. Y adicionalmente, pues se contempla la construcción de otro video tutorial específico sobre las construcciones de ID, donde también además de explicarlo claramente, pues de una serie de herramientas de filtrados y demás códigos, pues, de alguna forma códigos en SQL que permita hacerlo de manera automática. Bueno, entonces ya entrando en los cambios de cada una de las capas de información, entonces vamos a ver los primeros en la capa de polígono general. Digamos que la capa de polígono general no cambió en gran medida, sigue manteniéndose como una capa de tipo polígono.
Lo único que cambia es el atributo regis autorización, que realmente es la construcción el ID. Entonces esto va a aplicar para todas las capas de información. Se mantiene nombre del proyecto y titular. Sin embargo, digamos que hay que tener en cuenta que al tener ahora el archivo checkfile, vamos a tener un máximo de 250 caracteres para el nombre que se coloque en las capas de información. Bueno, la siguiente capa de información es la de polígonos específicos. Bueno, entonces digamos que muchos de los cambios que se realizaron fue eliminar, como les decía, algunos atributos para evitar redundancia en la información y también, bueno, digamos que en el caso específico de los polígonos específicos se eliminó el atributo de titular y el atributo de si cuenta con un plan de manejo arqueológico aprobado, digamos, porque esto ya se suple con otros atributos. Entonces, en este caso, digamos que se mantiene el año de aprobación del plan de manejo arqueológico, si corresponde, y se mantiene el número del acto administrativo para indicar el PMA que fue aprobado, y adicionalmente se agrega la fase de finalizado en el atributo de fase de cada uno de los polígonos específicos. En cuanto a la capa zonificación arqueológica, digamos que esta capa de zonificación arqueológica antes la conocíamos como potencial arqueológico, para darle coherencia a los términos de referencia y de acuerdo también pues, al propio programa de arqueología preventiva, realmente pasó a llamarse zonificación arqueológica. Esta capa de zonificación arqueológica se construye a partir de los resultados obtenidos de la prospección arqueológica y digamos que los potenciales de alto y medio y bajo se mantienen y se colocan conforme los términos de referencia. Esta capa de zonificación arqueológica, digamos que se presenta anclada al polígono específico que se esté zonificando o los polígonos específicos que se estén zonificando. Bueno, la siguiente capa que sufrió, pues que sufre cambios, es la capa que se conocía como intervenciones. Digamos que en este momento pasó a llamarse actividades arqueológicas y, digamos, lo que tiene esta capa es que todas las actividades arqueológicas, tanto con métodos intrusivos como no intrusivos, quedan dentro de una misma capa. Es una capa de tipo polígono. El ID cambia, este ID ahora se reinicia, antes no se reiniciaba, ahora se reinicia en cada polígono específico. Entonces digamos que eso da facilidad de tener varias actividades arqueológicas, varios, por ejemplo, pozos de sondeo en diferentes polígonos específicos, sin tener un consecutivo pues numérico para cada uno. Se elimina el ID de sitio arqueológico, se agrega en el tipo de actividad arqueológica, se agrega el dominio cuadrícula y se agrega el atributo de corte, se agrega el atributo de altitud. En este sentido, digamos que los atributos de esta capa, que se mantiene en tipo polígono, son el ID de la actividad específica, el ID del polígono específico donde se esté realizando la actividad arqueológica, el RNA del arqueólogo líder, el RNA responsable de la intervención, en este caso es un atributo condicional, no es obligatorio su diligenciamiento, la fecha de inicio, la fecha final de la actividad arqueológica, el tipo de actividad arqueológica, vemos que en este tipo de actividad arqueológica hay una serie de dominios, los cuales se ampliaron, digamos, con base también en los comentarios que llegaron, el atributo corte, como ya le dije, y el atributo altitud, así como ancho, pues ya términos de medidas, el atributo ancho, largo, la profundidad máxima alcanzada, el número de unidades mínimas de excavación y materiales arqueológicos. Sí, los atributos, si no estoy mal, y si recuerdo, son positivo, negativo, descartado o no aplica. Digamos, este no aplica en el caso de, por ejemplo, de prospecciones no intrusivas, como claro, pueden ser los métodos de sensores remotos. Bueno, la siguiente archivo que se modificó fue el de unidad mínima de excavación vertical. Esta es una tabla que se asocia a las diferentes materialidades arqueológicas. El nombre antes era nivel capa estrato, este pasó a ser unidad mínima de excavación vertical. Y este tiene básicamente tres campos, tres atributos, que es un ID de unidad mínima de excavación vertical, digamos que se explica en los tutoriales cómo se crea. El tipo antes teníamos solo nivel, estrato, capa,
y en este caso, digamos, también con base en varios de los comentarios que se recibieron, se aumentó a unidad estratigráfica, rasgo y superficie. Entonces hay que tener en cuenta que esta tabla de unidad mínima de excavación vertical se asocia a los materiales arqueológicos y se diligencia conforme pues se encuentren o se identifiquen en campo. Y adicionalmente hay una descripción sobre cada una de esta unidad mínima de excavación vertical, y esa descripción, digamos que cumple con tenemos una serie de mínimos que se deben diligenciar, pero realmente es un campo libre y es un campo pues de varios caracteres. En este momento no recuerdo, pero nos permite tener pues la idea realmente es tener una descripción bastante detallada sobre cada una de estos niveles, pues ya que nos da toda la información asociada de los materiales arqueológicos. Bueno, pasando como tal ya a las capas de información geográfica de materiales arqueológicos, tenemos, pues la primera que tenemos es cerámicas. Entonces, digamos que en general para todas las capas de materiales arqueológicos se eliminan los atributos de medidas en el eje X, medidas en el eje Y en el caso específico de cerámicas se elimina un atributo que era un código de catálogo, se agregaron los atributos de integridad, forma, y en general para todas se agrega un atributo de observaciones. Es un atributo de 250 caracteres, también de carácter condicional, y pues si el investigador o investigadora decide diligenciarlo, pues digamos que va a aumentar la información asociada sobre el mismo. Los atributos entonces de la capa de información de cerámica son integridad, se mantiene la posibilidad de registrar por unidad o conjunto, digamos cumpliendo una serie de condiciones. Esa serie de condiciones es que todos los materiales estén en una misma unidad de excavación vertical y pues también en una misma actividad arqueológica, ¿no? Adicionalmente, el atributo forma, para el cual existen una serie de dominios, y también el atributo cantidad de elementos del conjunto en caso de que aplique, el atributo tipo cerámico, el atributo nombre de periodo, y bueno, y estos tres que voy a decir se aplican para las siguientes capas, digamos para no volverlos a mencionar, cuáles observaciones, profundidad inicial y profundidad final, en la cual se identificaron los materiales arqueológicos. Bueno, bueno, ya pasando a la capa de información geográfica de restos botánicos, se eliminó el atributo orden y el atributo estado de preservación. Los atributos se mantienen, también la posibilidad de registrar por conjunto, ya sea bueno, de unidad o conjunto, el tipo de muestra, ya a nivel taxonómico se tiene familia, género, especie, el estado de conservación. La capa de información metales no sufrió ningún cambio debido a que, pues, digamos, no se presentaron comentarios sobre la misma. Referente a la capa de información de líticos, digamos que sí sufrió unos cambios y sobre todo es a los términos empleados, digamos que se buscó una mayor precisión sobre los mismos. En este sentido, digamos, el atributo tipo de roca pasó pues, a llamarse materia prima, el atributo técnica pasa a llamarse tipo de modificación y el atributo tipo pasa a llamarse tipo de lítico. Adicionalmente, se agregó un atributo de integridad y otro atributo de influencia externa que pueda tener el artefacto pues, lítico. En este sentido, los atributos de esta capa son unidad conjunto, la cantidad de elementos del conjunto, la integridad, la materia prima, el tipo de lítico, tipo de modificación, influencia externa en el caso de presentar. La siguiente capa de información geográfica, digamos que sí sufrió un cambio notable, es la de muestras de suelo. Anteriormente su nombre o el nombre como se conocía era suelos antrópicos y era de tipo polígono. En este caso pasó a ser una capa de información de tipo punto y realmente contiene información sobre las muestras de suelo que se obtengan pues como tal en el caso de las actividades arqueológicas, ¿no? Entonces, la mayoría de atributos que presenta esta capa de información realmente son resultados de análisis de laboratorio. Sin embargo, también puede aplicar para pues, muestras de suelo que no tengan pues también los tipos de atributos, ya que son atributos de carácter condicional. Otra capa que presentó, pues digamos que se dividió, en la versión anterior teníamos estructuras y rasgos en una misma capa de tipo polígono. Entonces, en este caso ya se crearon dos capas de información geográfica pues, diferentes, una para estructuras, la cual se mantiene con tipo polígono,
y digamos que tiene unos atributos bastante generales de tipo de objeto, unas descripciones y unas observaciones. Esto mismo aplica para rasgos, donde también tenemos tipo de objeto, una descripción y unas observaciones también sobre la misma. Y este también es de tipo polígono. En el caso de la capa de información de textiles, digamos que esta capa de información no presentó ningún cambio, ya que pues, no surgieron. Pasando otra capa que sí sufrió varios cambios en la capa de información geográfica de vidrios. Entonces, en esta ya se plantea la posibilidad de registrar tanto por unidad o conjunto y se agregaron los atributos de forma, método de producción, técnica, color, tipo de objeto. Pues digamos que esta se amplió, se mantiene, pues en su geometría se mantiene en tipo punto. La capa de otros objetos o materiales, que es para registrar todos aquellos objetos arqueológicos que por sus materialidades no se han podido definir en ninguna de las otras capas de información geográfica, digamos que no sufrió ningún cambio y sigue presentando, digamos que unas observaciones y una información general sobre la misma. Una siguiente capa que se crea es la de objetos compuestos, que básicamente se crea para todos aquellos objetos, para el registro de todos aquellos objetos que esté conformado por dos o más materiales o componentes y de esta forma, digamos, poderlos registrar mucho más fácil, ¿no? No está anclado a una única materialidad, por decirlo así. Esta capa tiene una serie de atributos bastante amplios, pero digamos que nos permite igual conservar información sobre el mismo y información tanto a nivel espacial como a nivel atributivo. Ya pasando a las capas de información de restos óseos, digamos, en cuanto a restos óseos animales, no humanos, tenemos que se puede registrar por conjunto y se agregaron los atributos de clase, alteración antrópica y los atributos de alteración no antrópica. En este sentido, digamos que los atributos de esta capa de información es pues el registro de espécimen o conjunto, identificación, lateralidad, orden, familia, género, especie, sexo, alteración no antrópica y alteración antrópica pues en el caso de que aplique y completitud. Ya para el caso de los restos óseos humanos, digamos que anteriormente, en la versión anterior, teníamos que esta capa de información se podía registrar tanto restos óseos humanos individualmente o como por individuos. Entonces, digamos que esto contemplaba y hacía, pues generaba una serie de inconvenientes. Entonces, lo que se hizo fue dividir la capa. Entonces, por un lado tenemos una capa de óseos humanos y por otro caso tenemos ya una capa de información exclusiva para individuos. Bueno, entonces, como se dividieron, digamos que en general los atributos pues cambiaron en cierto sentido y entonces tenemos que para óseos humanos se puede registrar por espécimen o conjunto, tenemos un campo para registrar la cantidad de elementos del conjunto, el número mínimo de individuos, pues según si estamos registrando por conjunto claramente, la identificación, la lateralidad, pues en los casos que apliquen, la lateralidad, sexo, si tienen alteraciones antrópicas o no antrópicas, y la completitud de los mismos. Claramente, cuando se registra por espécimen o por conjunto, digamos que van a variar los que se pueden completar y los cuales no se pueden completar en cuanto a los atributos. Bueno, en el caso de los individuos, digamos que los atributos de los individuos son tipo de enterramiento, tipo de depósito, el sexo, la posición, la edad, la estatura, la afiliación y si presenta alguna alteración. En el caso de individuos, esta es una capa de tipo punto y esta se complementa con, digamos, con una capa de raster que veremos más adelante. Adicionalmente, se crea la capa de maderas, que es de tipo punto y tiene una información general de tipo objeto y una descripción del mismo. Y también se crea la capa geográfica de embarcaciones, para la cual sí se crean una serie pues, de atributos específicos sobre la misma, los cuales son el material de construcción, el tipo de siniestro, el tipo de embarcación, la propulsión y ya medidas de la misma, como son eslora, manga y puntal. Bueno, pasando, digamos que ya, no está, ya pasando a otro grupo, en este grupo ya dejamos toda la de documentación de materiales arqueológicos y pasamos al grupo de sensores remotos. Digamos que este grupo presentó algunos cambios, digamos que esos cambios se dan porque en la capa de actividades arqueológicas se incluyó no solo las actividades intrusivas, sino también no intrusivas, como son los sensores remotos. Entonces, digamos que eso hace que se elimine la capa prospecciones no intrusivas y que todas las
actividades arqueológicas estén en la capa de actividades arqueológicas y por ende, digamos que pues esa capa ya no tendría sentido, digamos, porque sería redundancia en la información. En este sentido, también, digamos, en la segunda capa de sensores remotos que teníamos, que se llamaba anomalías arqueológicas, pasó a llamarse anomalías con sensores remotos. Esto con el objetivo, digamos, que con base en los análisis, independientemente del sensor que se cuente, digamos, se detecten todas las anomalías detectadas y todas las anomalías, ya sean antrópicas o no antrópicas, digamos, que al ser detectadas después ya de una serie de análisis posteriores, las puedan catalogar como una probabilidad alta o baja de ser arqueológicas. Entonces, digamos que esta capa de anomalías con sensores remotos es para el registro de todas las anomalías que se registran con sensores remotos. Y los atributos son el sensor remoto utilizado, una descripción de la prospección y un nivel de confianza. Digamos que este nivel de confianza está de acuerdo a 3 grados, que son bajo, medio y alto. Y adicionalmente hay una descripción propia pues, de la anomalía. Entonces ya pasando a los archivos de tipo raster, entonces digamos que los archivos de tipo raster que cuenta este modelo son dos. Por un lado el ortoplano de la excavación arqueológica y por otro el individuo, digamos que estos también los teníamos en la versión pasada. Entonces el ortoplano de la excavación arqueológica se aplica cuando se identifican materiales arqueológicos. Es una imagen digital, puede ser un ortomosaico o un dibujo de la planta de excavación y es un archivo que pues, digamos que tiene que estar georreferenciado. En el caso del individuo es un ortomosaico, una fotografía donde se identifica el individuo y, digamos, de igual forma es un archivo que tiene que estar georreferenciado con base en la actividad arqueológica, pues donde se identificó el individuo. En el caso del metadato, el metadato también sufrió unos cambios precisamente, digamos, para ser mucho más, pues hacer mucho más evidente de que es un solo modelo el cual se va actualizando según la fase. Anteriormente para metadatos teníamos que uno para cada fase del programa de arqueología preventiva. En este caso, digamos que ya no es así. Lo que tenemos es un metadato que realmente es, pues digamos que es un archivo Excel y en ese archivo Excel se encuentran una serie de hojas. Esa serie de hojas están una por cada capa de información geográfica y según pues, la información que se está entregando, pues se debe diligenciar esa hoja o no se debe diligenciar la misma. Por ejemplo, en el caso de la fase de registro, pues las capas que se utilizan es la de polígono general y polígonos específicos. Entonces, en ese caso, el metadato, pues lo entregaríamos diligenciado con esas dos hojas nomás. No hay necesidad de eliminar pues, ninguno de los archivos, solamente se diligencian aquellos pues, que se estén entregando. En el caso, por ejemplo, de la fase de aprobación del plan de manejo arqueológico, digamos que las capas, pues ya no tenemos un estándar de las capas que se están entregando, pero, por ejemplo, el caso del metadato, entonces tendríamos que actualizar, si es el caso, en la hoja de polígono general o polígonos específicos digamos, han sufrido modificaciones los polígonos y pues tendríamos que diligenciar las capas que se están entregando. En esa fase, digamos, siempre será obligatorio entregar la capa de actividades arqueológicas, pues básicamente es la que nos está dando la información de dónde se realizaron, pues dónde se realizó la prospección, por decirlo así. Y en el caso de identificar materiales arqueológicos, pues cada una de las hojas de materiales arqueológicos. El metadato se simplificó a información básica, sobre las capas de información que se están pues entregando en cada uno de los casos. Bueno, digamos que en términos gruesos, esta es como las modificaciones que se hicieron en sí a los archivos, tanto a nivel de la estructura como ya a casos más específicos o elementos específicos, como es cada uno pues, de las capas de información geográfica o las tablas o el metadato. Entonces, digamos que ya pasamos a una segunda parte un poco más, pues, de pronto que será mucho más clara ya en el proceso de diligenciamiento de la información. Digamos que no lo pudimos hacer en esta primera parte porque realmente es bastante extenso y pues no da claridad. Entonces es mucho más fácil con una serie de insumos pues, que hemos comenzado a crear desde el instituto y que se seguirán creando pues según las necesidades del mismo. Bueno. Entonces, los principales insumos que tenemos en este caso son videotutoriales y el catálogo de objetos del modelo de datos geográfico del ICANN. Entonces, vamos a ver, aunque ya esto existía desde la versión anterior del modelo de datos,
digamos que este catálogo de objetos del modelo de datos geográfico del ICANN, digamos, primero que todo, es una normativa que debe existir con cualquier modelo de datos que se cree, pero adicionalmente nos permite tanto pues, al usuario como a la entidad pues, tener una claridad sobre la información que se tiene. Entonces, cuando van a la página del instituto, entonces pueden descargar este archivo de catálogo de objetos y digamos cuando lo abren es un archivo Excel y tiene una serie de hojas, cada una de esas hojas representa y trae consigo una determinada información. Entonces, esta información o estas hojas se presentan de acuerdo a la estructura, digamos, que ya vimos, de temas, grupos, objetos, y básicamente lo que tenemos es una definición de los temas que se crearon. Entonces, los temas que tenemos son tres en el modelo, que son un tema especial para la fase de registro, un tema especial para la zonificación arqueológica y un tema, digamos, que ya es el grueso del modelo de datos y en general, digamos, lo que nos interesaría a nivel arqueológico, que es documentación arqueológica, en donde vamos a, pues digamos que es donde está toda la información arqueológica que haga. Tenemos la hoja de grupos, entonces la hoja de grupos es eh, todos aquellos grupos que están dentro de esos grandes temas. Entonces, en el caso específico, por ejemplo, de documentación arqueológica, tenemos que se divide en tres. Por un lado es la documentación de actividades arqueológicas, por otro el grupo de documentación de materiales arqueológicos y por otro el grupo de sensores remotos. Entonces, digamos que acá es importante tener en cuenta esto de los grupos, porque los grupos son los que nos están determinando cómo están organizadas cada una de las carpetas cuando se descargan los archivos. También hay una definición sobre cada grupo, ¿no? Bueno, y adicionalmente hay una casilla de objetos, entonces esa casilla de objetos ya son los archivos que como tal conforman ese grupo. Bueno, la siguiente hoja que tenemos es la hoja de objetos, que básicamente nos da una definición de cada uno de los objetos. Entonces, qué es un polígono general, qué es un polígono específico, qué es la zonificación arqueológica, bueno, qué va a ser, qué es cada una de las capas que se creó para los materiales arqueológicos. Y bueno, digamos que esto nos lo aclara. Tenemos la siguiente hoja, que es la estructura. Entonces, digamos que en estructura tenemos cómo está conformada cada capa, pero digamos su conformación a nivel estructural de cuál es su sistema de referencia, cuál es su geometría, cuál es el formato en el cual se está manejando. Y digamos que esto nos lleva ya a la información mucho más puntual, que es para entender cómo está conformada cada una de las capas de información geográfica, que esto se encuentra en la hoja de estructura de objetos. Entonces, digamos que principalmente tenemos un encabezado donde nos da el nombre de la capa de información geográfica, el tipo de geometría que utiliza. Acá estamos viendo el de polígono general y que obviamente es de carácter de polígono. Adicionalmente tenemos ya una columna donde tenemos el nombre del atributo. La siguiente columna es el nombre del atributo, pero digamos ya como aparece en los archivos Shapefile. Hay que tener en cuenta que los archivos Shapefile, digamos que son para los nombres de las columnas, bueno, de los atributos, solo nos permite un máximo de 10 caracteres. Anteriormente en el archivo GeoPackage, digamos que sí, no importa la longitud, pero acá sí estamos restringidos. Entonces es por eso que acá nos va a aparecer el nombre con el cual aparece como en las capas de información. Siguiente, bueno, ya tenemos es el tipo de archivo, si es de texto, si es numérico, y la longitud. Esto de la longitud es importante porque lo tenemos que tener en cuenta para la conformación de los ID, pero y cuánto es el máximo que también podemos emplear. Digamos, el tema de los IDs queda muy claro en el video tutorial de pase de aprobación. Bueno, la siguiente columna vemos es si el campo tiene dominios. Entonces, si tiene dominios, digamos que va a tener un hipervínculo que nos lleva a la siguiente hoja donde van a aparecer como los dominios, los cuales los valores que se permiten en ese atributo. Entonces, por ejemplo, acá para la capa de polígonos específicos en el atributo fase, pues tenemos que estos son los valores permitidos, en el cual también, digamos, ya como dijimos anteriormente, se añadió el atributo de finalizado para
pues el cual nos marcará que ese programa de arqueología preventiva para ese polígono específico y todo lo que contempla, toda la información que se desprende ahí, pues digamos que ya está finalizada. Y adicionalmente, digamos que pues ya como tema también de divulgación y de transparencia de la información, también dentro de este catálogo de objetos también está el diagrama de relación del modelo de datos, digamos que el cual, si ustedes gustan, pues también les va a permitir formar en general la base de datos con todas las capas de información que digamos que se han diligenciado de manera individual. Digamos que entonces acabamos de ver como ese primer insumo del modelo de datos. Ya, pues digamos que ya se había manejado, sin embargo, digamos, tratamos de tener un poquito más de claridad en esta oportunidad. Sin embargo, pues bueno, sí, por eso creamos otra serie de mecanismos de divulgación de la información como para hacerlo mucho más accesible. Bueno, un segundo insumo son una serie de videotutoriales, digamos que ya iniciamos a divulgar. En este momento ya se encuentran en la página del instituto. Ahorita les podemos pasar el link si quieren verificar. Bueno, entonces en este momento tenemos el de fase de registro y el de fase de aprobación de plan de manejo arqueológico. Se han tratado de hacer de manera muy didáctica, explicando paso a paso qué se debe hacer. Eh, Claramente, digamos que sí se tiene que tener un conocimiento del manejo de herramientas SIG para el uso, pero sin embargo, digamos, con un manejo básico de herramientas SIG, digamos que se logra utilizar este modelo a partir de los tutoriales, digamos que porque tiene ese paso a paso, y al final de cada uno de los dos tutoriales en este momento, digamos, van a encontrar una serie de pasos que facilitan pues el diligenciamiento de la información, digamos, el no equivocarse en la misma. Bueno, estos están para consulta, realmente van a ser bastante amplios. El de fase de registro dura aproximadamente 14 minutos y el de fase de aprobación sí es un poco más amplio, de 40 minutos, pero es por lo mismo, porque se hace muy detallado en el diligenciamiento, pero pues está la idea. Bueno, después de los tutoriales, la idea de los tutoriales es seguir produciendo pues otros que siempre sirvan de insumo y sobre todo generando también herramientas para automatización de la misma información, ¿no? Entonces, digamos que estamos en el desarrollo del tutorial ya de implementación del plan de manejo arqueológico, que sí va a tener una serie pues sí presenta cambios referente a estos dos, principalmente por el uso de imágenes, bueno, de archivos tipo raster para el caso de la excavación arqueológica o en el caso de los individuos si los han identificado durante el programa de arqueología preventiva. Bueno, y adicionalmente otro que ya está en planeación es el y producción del mismo, es el de códigos ID. Bueno, otro insumo que se encuentra también en proceso es una guía ya mucho más análoga, por decirlo así, de diligenciamiento de la información y de cómo está estructurado el modelo de datos. Bueno, ya pasamos a la tercera parte de esta presentación. Digamos que se quería hacer de manera bastante pues, ejecutiva, pero muy clara la información. Espero que eso se haya cumplido. Bueno, es el formulario de preguntas sobre el modelo de datos de la versión 4. Entonces, si no estoy mal, ya todos tienen este link para acceder a la información del mismo. Y digamos que todas las preguntas pues que lleguen al mismo, pues se responderán y la idea no es solamente responder individualmente las preguntas que lleguen, sino pues generar un insumo de todas las preguntas y a vuelta de correo de los interesados, pues enviar las mismas. Y con esto, digamos que pues lograríamos que no solo las personas digamos, están viendo esta presentación en este momento, sino adicionalmente todos aquellos interesados puedan tener acceso a esta información. Espero haber sido claro en la información dada y bueno, y si no en las preguntas del formulario, digamos que las podemos resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que fue una explicación bastante clara. Mm, como usted lo dice, pues está habilitado el formulario de preguntas para todas las personas que estén interesadas en profundizar un poco más o solucionar cualquier tipo de dudas que puedan salir de este nuevo modelo de datos. Em, la idea es que
igual, como pueden ver, este ha sido un proceso de construcción a partir de los comentarios, de las preguntas que han dejado todas las personas pues, relacionadas con el tema. eh, y sobre eso pues se ha ido fortaleciendo el modelo de datos y produciendo nuevas versiones que respondan a las necesidades o a los inconvenientes o problemas que se hayan podido leer a partir de las versiones anteriores. En este sentido, de nuevo los invitamos a que todas las preguntas que puedan haber surgido de la presentación se realicen a través del formulario que les ha sido compartido en la presentación de Facebook. Digamos que esta presentación va a quedar eh, alojada en el Facebook del instituto para que pueda ser visitada en cualquier momento. Como decía Carlos, pues también los invitamos a conocer un poco más sobre los videos tutoriales para el diligenciamiento del modelo de datos. Y adicionalmente, pues recordarles que a través del formulario pueden hacer las preguntas, pero también en caso de generarse cualquier tipo de dudas o comentario, a través del correo electrónico contáctenos@ican.gov.co pueden expresarnos cualquier tipo de inquietud que pueda surgir sobre temas del patrimonio arqueológico de la nación. En ese sentido, pues creo que podemos concluir nuestra presentación. Les recordamos que todas las preguntas pueden ser realizadas a través del formulario y, como dice Carlos, a vuelta de correo se le dará respuesta de manera individual a todas sus preguntas. Eh, Quedamos atentos a cualquier comunicación que surja de parte de todas las personas que nos están viendo y les agradecemos muchísimo por su atención y por difundir este conocimiento. Muchísimas gracias.